Estamos en el año 1888. Imaginen las bulliciosas calles de Londres. El aire está denso por la niebla. Las farolas de gas proyectan un brillo tenue y misterioso. La ciudad parece contener la respiración. En el distrito de Whitechapel, las sombras danzan. Un terror desconocido acecha en la noche. Este es el escenario de uno de los misterios más perdurables de la historia. Es la historia de Jack el Destripador. Esta es una historia de 5 vidas truncadas. 5 mujeres, todas víctimas de una brutalidad que conmocionó al mundo. Su asesino, Jack el Destripador, se desvaneció en la niebla tan rápido como apareció. Dejó tras de sí un rastro de miedo e incógnitas. Los espantosos actos del Destripador siguen fascinándonos. Su habilidad para eludir la captura alimenta nuestra imaginación. Las calles de Whitechapel, ahogadas por la niebla, parecen susurrar su nombre. Las historias de sus víctimas aún resuenan a través del tiempo. Jack el Destripador sigue siendo un enigma, una figura sombría asociada para siempre con el lado oscuro de la naturaleza humana. El misterio de su identidad nos sigue obsesionando. Los crímenes del Destripador no fueron simples actos de violencia, fueron muestras calculadas de depravación. Fueron diseñados para infundir terror. Cada asesinato fue una representación macabra. Dejó a su audiencia atónita y horrorizada. La policía estaba desconcertada. El público estaba aterrorizado. Londres, antaño símbolo de progreso e ilustración, se convirtió en una ciudad dominada por el miedo. El reino de terror del Destripador fue corto pero brutal. Seleccionaba a sus víctimas entre los más vulnerables de la sociedad. Eran mujeres que vivían y trabajaban en el empobrecido East End de Londres. Sus crímenes fueron tan impactantes por su brutalidad como por su audacia. Parecía estar burlándose de la policía. Se desvaneció sin dejar rastro. Su capacidad para moverse sin ser detectado por los bajos fondos de la ciudad aumentó su misticismo. Los periódicos estaban llenos de especulaciones. Abundaban las teorías, pero Jack el Destripador seguía siendo un fantasma escurridizo. La ciudad contenía la respiración, esperando el próximo titular horripilante. Cada sombra parecía encerrar una amenaza. Cada extraño se convertía en un posible sospechoso. El miedo era palpable. Se filtraba en cada rincón de la vida londinense. El impacto del Destripador se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. Había sacudido la ciudad hasta la médula. La policía trabajó incansablemente para atrapar al asesino. Siguieron cada pista, por pequeña que fuera. Interrogaron a cientos de sospechosos. Sin embargo, Jack el Destripador siempre iba un paso por delante. La falta de progreso no hacía más que alimentar la ansiedad del público. Londres estaba a merced de un fantasma, un espectro que rondaba las calles cargadas de niebla. El misterio de Jack el Destripador ha trascendido el tiempo. Se ha convertido en un fenómeno cultural. Innumerables libros, películas y documentales han explorado el caso. Cada uno ofrece nuevas teorías e interpretaciones. Sin embargo, la verdadera identidad del Destripador sigue siendo un enigma. Es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos y fascinaciones. ¿Qué tenía Jack el Destripador que cautivó la imaginación de tantos? Quizás sea el misterio en sí mismo. La falta de una respuesta definitiva sigue intrigándonos. Nos sentimos atraídos por los rompecabezas. El caso del Destripador, con sus giros, callejones sin salida y preguntas sin respuesta, es el rompecabezas definitivo. O quizás sea el escenario. El Londres victoriano, con sus marcados contrastes de riqueza y pobreza, sus calles cubiertas de niebla y sus callejones iluminados por gas, ofrece un telón de fondo escalofriante para los crímenes del Destripador. Es un mundo a la vez familiar y extraño para nosotros. Cualquiera que sea la razón, la fascinación por Jack el Destripador perdura. Sigue siendo una figura de horror y fascinación. Es un recordatorio de las oscuras corrientes subterráneas que existen en la sociedad. Es un testimonio del poder perdurable del misterio. El sol aún no había salido sobre Londres el 31 de agosto de 1888. Un escalofrío flotaba en el aire, un presagio de los horrores que pronto se desatarían. En un tranquilo rincón de Whitechapel, un macabro descubrimiento esperaba.
El cuerpo de Mary Ann Nichols yacía tendido en la tierra de Bucks Row. Tenía la garganta cortada y el abdomen mutilado. Era una escena de brutalidad indescriptible. La noticia se extendió rápidamente por las calles adoquinadas de Whitechapel. Una sensación de pavor se apoderó de la comunidad. Ahora era una escena del crimen, un sombrío testimonio de la oscuridad en la ciudad. La policía llegó, con el rostro sombrío mientras examinaban la escena. Habían visto su parte justa de violencia, pero esto era diferente. Esto era algo frío y calculado. Comenzaron su investigación, interrogando a los testigos y buscando pistas. Pero el asesino se había esfumado en el laberinto de calles, dejando tras de sí miedo e incertidumbre. A medida que el impacto inicial del asesinato de Mary Ann Nichols comenzaba a disiparse, una escalofriante realidad se cernió sobre los habitantes de Whitechapel. No estaban a salvo. El asesino seguía suelto, acechando en las sombras, observando y esperando. Las calles que antes les eran familiares ahora parecían amenazantes, cada rincón oscuro, un posible escondite para el monstruo que caminaba entre ellos. La investigación policial continuaba, pero parecía que cada respuesta que descubrían solo conducía a más preguntas. ¿Quién era este asesino que se movía con tanta sigilo y precisión? ¿Qué le impulsaba a cometer actos de violencia tan atroces? La falta de respuestas no hacía más que aumentar la sensación de miedo e incertidumbre que se había apoderado de la comunidad. El miedo se convirtió en sospecha cuando los vecinos empezaron a mirarse con desconfianza. ¿Estaba el asesino entre ellos, escondiéndose a plena vista? Los rumores se extendían como la pólvora, alimentados por habladurías y especulaciones. Los periódicos, ansiosos por una historia sensacionalista, publicaban relatos espeluznantes de los asesinatos, alimentando aún más la morbosa fascinación del público por el caso. Los asesinatos de Whitechapel se habían convertido en un espectáculo morboso, una forma grotesca de entretenimiento para aquellos que podían distanciarse de los horrores que se estaban desarrollando en las calles. Pero para la gente de Whitechapel, todo era demasiado real. Estaban viviendo una pesadilla, atormentados por el conocimiento de que un asesino caminaba entre ellos, y que sus propias vidas podrían ser las próximas en ser segadas. La investigación de los asesinatos de Whitechapel se vio obstaculizada por la pobreza y las condiciones sociales del East End. Las calles estaban mal iluminadas, los edificios superpoblados y los residentes, muchos de los cuales eran inmigrantes recientes, a menudo desconfiaban de la policía. El asesino parecía fundirse con este entorno, desapareciendo como un fantasma entre la niebla. A pesar de los desafíos, la policía estaba bajo una inmensa presión para encontrar al asesino y detener el derramamiento de sangre. Los asesinatos habían ensombrecido la ciudad y el público exigía respuestas. Abundaban las teorías, desde las plausibles hasta las más extravagantes. ¿Era el asesino un carnicero, hábil en el uso del cuchillo? ¿O tal vez un cirujano, con un conocimiento de la anatomía tan impresionante como aterrador? Algunos susurraban sobre una siniestra conspiración, sugiriendo que el asesino era alguien con poder e influencia, alguien que podía moverse sin ser detectado en los niveles más altos de la sociedad. Otros, impulsados por el prejuicio y el miedo, señalaron a los extranjeros, afirmando que los asesinatos eran obra de una sociedad secreta o de un fanático religioso. En medio de la especulación y el miedo, una cosa estaba clara: el asesino conocía las calles de Whitechapel a la perfección, alguien que podía camuflarse entre las sombras y desaparecer sin dejar rastro. Era un fantasma, una pesadilla hecha realidad, y su reino de terror estaba lejos de terminar. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacía la audacia del asesino. Parecían burlarse de la policía, dejando pistas crípticas y recuerdos horripilantes en las escenas de sus crímenes. Los periódicos, ansiosos por sacar provecho de la fascinación morbosa del público, apodaron al asesino Jack el Destripador, un nombre que se convertiría en sinónimo de terror y misterio. La policía, frustrada por su falta de progreso, se vio envuelta en un juego mortal del gato y el ratón con el destripador. Cada vez que pensaban que estaban cerca, el asesino volvía a atacar, siempre un paso por delante, siempre desapareciendo antes de que pudieran atraparlo. Las calles de Whitechapel
se habían convertido en un coto de caza y la policía estaba perdiendo la persecución. La capacidad del Destripador para evadir la captura no hizo más que aumentar su mística. Era un enigma, una figura sombría que parecía existir fuera de los límites de la ley y el orden. Sus crímenes eran un crudo recordatorio de la oscura trastienda de la sociedad victoriana, un mundo donde la pobreza y la desesperación podían engendrar violencia y locura. El juego del gato y el ratón continuó. Cada nuevo asesinato era un escalofriante recordatorio de que el asesino seguía ahí fuera, acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Y mientras la niebla se extendía sobre Whitechapel, cubriendo las calles con un silencio inquietante, la gente de Londres solo podía preguntarse, ¿quién sería el siguiente? Como si los asesinatos en sí mismos no fueran lo suficientemente aterradores, un nuevo elemento estaba a punto de impulsar el caso de Jack el Destripador al reino de la leyenda: las cartas. Cientos de cartas, que decían ser del asesino, inundaron las comisarías de policía y las redacciones de los periódicos. La mayoría fueron rápidamente descartadas como engaños, obra de personas que buscaban atención o que esperaban sacar provecho del miedo del público. Sin embargo, algunas cartas destacaban. Su contenido era demasiado escalofriante, demasiado cercano a la verdad, para ser ignorado fácilmente. Estas cartas, escritas con una elocuencia escalofriante, parecían burlarse de los esfuerzos de la policía. Describían los asesinatos con detalles gráficos, a veces incluso revelando información que no se había hecho pública. El escritor, que decía ser el propio Jack, se burlaba de las autoridades, prometía más derramamiento de sangre y se jactaba de su capacidad para pasar desapercibido. Las cartas provocaron un escalofrío en la espalda, incluso a los investigadores más curtidos. Era este el asesino, jugando con ellos desde las sombras. Las cartas, fueran o no auténticas, tuvieron un profundo efecto en la investigación. Echaron leña al fuego del miedo público, transformando una situación ya de por sí aterradora en un espectáculo macabro. Los periódicos, ansiosos por una primicia, imprimieron extractos de las cartas, sensacionalizando aún más el caso y convirtiendo a Jack el Destripador en un fenómeno mediático. La ciudad de Londres estaba cautivada, horrorizada y extrañamente fascinada por el drama que se desarrollaba. Una carta en particular se haría tristemente célebre, un escalofriante testimonio de la crueldad del Destripador y del misterio que rodea el caso. Estaba firmada simplemente, desde el infierno, y su contenido causaría conmoción en la investigación y consolidaría el lugar de Jack el Destripador en la historia criminal. En una fría mañana de octubre, un pequeño paquete llegó a la Oficina Central de Detectives en Londres. Estaba dirigido a George Lusk, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel. Dentro, Lusk encontró la mitad de un riñón humano, preservado en alcohol. Lo acompañaba una carta, escrita con la misma letra temblorosa que las comunicaciones anteriores del Destripador. La carta desde el infierno era escalofriante tanto en su contenido como en su entrega. El autor se atribuyó la responsabilidad del asesinato de Catherine Eddowes y se jactó de haberse comido la otra mitad de su riñón. La carta mezclaba arrogancia y autocompasión, alegando que una fuerza desconocida impulsaba los crímenes. Hizo que se les helara la sangre a los investigadores más experimentados. Un duro recordatorio de la depravación y la crueldad del asesino al que perseguían. La autenticidad de la carta fue debatida, pero tuvo un profundo efecto en la investigación. Intensificó la presión sobre la policía y alimentó la fascinación pública por el Destripador. Las cartas atribuidas a Jack el Destripador, en particular la escalofriante carta From Hell, siguen siendo fuente de fascinación y debate. Fueron escritas por el propio asesino, una forma macabra de autopromoción y una forma de burlar a las autoridades. O fueron obra de una mente retorcida, buscando atención y notoriedad. La escritura se ha analizado innumerables veces, comparándola con muestras conocidas de los sospechosos de ser el Destripador. Los expertos lingüistas han buscado pistas en el vocabulario, la gramática y el estilo. Sin embargo, a pesar de los avances en la ciencia forense, la verdadera autoría sigue siendo un misterio. Las cartas, fueran o no auténticas, crearon una distracción, desviando la atención de la verdadera identidad del asesino. Se convirtieron en parte de la leyenda,
aumentando la mística y la intriga que rodean a los asesinatos. Los asesinatos de Whitechapel conmocionaron al Londres victoriano, dejando tras de sí un rastro de miedo e incertidumbre. Una de las teorías más perdurables y controvertidas que rodean el caso de Jack el Destripador involucra a un miembro de la familia real británica, el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria y segundo en la línea de sucesión al trono. Los asesinatos de Whitechapel, que ocurrieron en un contexto de agitación social y dificultades económicas, alimentaron los prejuicios y ansiedades existentes en la sociedad victoriana. Aunque la imagen que más se asocia a Jack el Destripador es la de una figura masculina sombría, acechando en los callejones llenos de niebla de Whitechapel, algunas teorías han explorado la posibilidad de que el asesino fuera, en realidad, una mujer. Ha pasado más de un siglo desde que Jack el Destripador acechó las calles de Whitechapel, pero el misterio que rodea el caso continúa cautivándonos e intrigándonos. La niebla que envolvía Whitechapel en 1888 se ha disipado hace mucho tiempo, pero el misterio de Jack el Destripador permanece. Los asesinatos de Whitechapel fueron un momento decisivo en el Londres victoriano, un duro recordatorio de las desigualdades sociales y las complejidades morales que bullían bajo la superficie de la época. ¿Qué tienen los misterios sin resolver, en particular aquellos tan espantosos como el caso de Jack el Destripador, que siguen fascinándonos? Quizás sea el deseo humano inherente de dar sentido al mundo que nos rodea, de encontrar orden en el caos. El legado de Jack el Destripador es complejo y tiene muchas facetas.